Saludos en este martes de alabanzas, exaltación, oración y clamor y estudio de la palabra. Estamos pues iniciando en este mes la introducción al estudio de las parábolas. Ya hemos dicho que las parábolas fueron usadas por nuestro Señor Jesucristo, primeramente para hablarle al pueblo de Israel sobre el reino de Dios, sobre ellos. Es decir, con esto el Señor anunciaba las buenas nuevas. Evangelio significa buenas nuevas de salvación a los judíos primeramente. Como lo dice Mateo 3, de 2 al 3, dice de la siguiente manera. Y diciéndoles, esto es Juan el Bautista, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Como también lo explica Hebreos capítulo 4 de 2 al 6, dice, versión la Biblia de las Américas, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, esto es al pueblo de Israel. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Entonces decimos que el uso de las parábolas por parte de nuestro Señor Jesucristo ya había sido profetizada en los Salmos. En el Salmo 78 dice de la siguiente manera, hablándole que el Señor le hablaría al pueblo de Israel. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigma de la antigüedad. En otras dice misterios de antes de la fundación del mundo. En Mateo 13:35 se nos dice el por qué el Señor hablaba en parábolas. Abriré mi boca en parábolas, hablaré cosas ocultas desde la fundación del mundo. Entonces, como se ha dicho, en la mayoría de las parábolas estaban destinadas era al pueblo judío. Es por eso que muchas veces al tratar de estudiarlas se incurren en varios errores. Por ejemplo, voy a poner cuatro, uno, dos, tres, cuatro, sí, cuatro tipos de errores que se cometen al estudiar las parábolas. Introducir a la iglesia dentro de cada parábola. La iglesia no está allí todavía. Cuando el Señor habló de las parábolas, creo que lo pasé en una de las notas anteriores, la iglesia era un misterio, como también es un misterio el arrebatamiento. Entonces, como estamos diciendo, introducir a la iglesia dentro de las parábolas, eso es uno de los errores que se cometen. Darle interpretación fuera de lo que se está hablando en ellas, ya que cada parábola es o la respuesta a una pregunta o es el tipo de predicación que el Señor usó para hablarle al pueblo de Israel. Y yo digo que en estos tiempos el error más enfático que se comete al estudiar las palabras es alegorizar las parábolas. Es decir, dentro de las mismas parábolas se da explicaciones a cada personaje o hecho que está narrado allí. Cuando hemos dicho que anteriormente las parábolas hablan de situaciones por las cuales Jesús estaba predicando, les estaba enseñando al pueblo de Israel o en base a algunas de las parábolas. Allí les coloqué el ejemplo de parábola de buen samaritano y hago un inciso. El inciso es para decir que las parábolas no tenían nombre como la vemos nosotros reflejado cuando estudiamos la Biblia, abrimos en los evangelios, aparece la parábola del sembrador, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de... No hay títulos para las parábolas, ¿ok? Eso está introducido para facilitar el estudio de las parábolas, pero en sí no llevaban nombre a las parábolas. Entonces uno de los errores que se incurren es alegorizar las parábolas. Y como estoy hablando de el buen samaritano, pues allí yo coloco, ¿verdad? Que cuando la alegorizan, esta es una respuesta que el Señor está dando a un principal intérprete de la ley
porque la razón por la cual él hizo la pregunta era para hacer caer en una trampa al Señor. Entonces se alegorizó diciéndole que el samaritano era Cristo, que el aposento era la iglesia y que la unción, o sea, el medicamento que le aplicaron al herido, es la unción del Espíritu Santo. Eso se dice con casi todas las parábolas. Se alegorizan, se les da una vida dentro de la misma parábola y eso trae confusión. Las parábolas tienen que ver con muchas tradiciones judías. Entonces tendríamos que conocer ciertos aspectos de los tiempos en cuando el Señor vivía. Se complica el estudio de las 10 vírgenes, es precisamente porque desconocemos cómo era el ritual en las bodas judías. Y para finalizar, pues aunque las parábolas estaban dirigidas al pueblo judío, no debemos olvidar que se está anunciando las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Lo que queremos decir es que todos los principios aplican a la iglesia. ¿Cuáles son esos principios? Bueno, que la salvación viene por nuestro Señor Jesucristo, el perdón, el amor, la reconciliación del mundo con el Padre. Ese es el principio que aplica para el pueblo de Israel y aplica de igual manera a la iglesia. También se nos dice que nosotros tenemos el carácter de nuestro Señor. Él vino para que nosotros, por medio de su Santo Espíritu, creciéramos como lo fue el Señor en Jesucristo, que nos enseñó que debemos amar, perdonar, servir, orar, vigilar, vivir como fue el modelo y es el modelo de Cristo para la iglesia. Bueno, espero que con esta pequeña introducción y con lo que ya se pasó la semana pasada y dos, dos párrafos más que estoy pasando hoy, pues podamos entender las parábolas y no se nos haga difícil su estudio e interpretación. Voy a hacer mi oración. Padre, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Te bendecimos, te exaltamos. Gracias porque cada vez, Señor, que nos allegamos a ti pidiéndote sabiduría, tú nos las das, Señor. Gracias porque por medio de las parábolas entendemos que para nosotros aplican sus principios, Señor. El principio del amor, del perdón, de la bondad, del carácter suyo, Señor, a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque como usted mismo lo ha dicho, toda la palabra de Dios es inspirada por ti. Todo lo que en ella hay, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene cumplimiento, Señor. Padre, gracias por la salvación que has provisto tanto para el judío primeramente, como se ha anunciado, como también para nosotros, Señor. Gracias por esta salvación, gracias por haberte revelado en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu que trajo convicción de pecado en nuestras vidas y Él es el que está obrando en nosotros para que podamos llevar fruto, como lo dice tu palabra, que el Padre nos va a limpiar, Señor, porque tú eres la vid verdadera, el Padre quien nos limpia para que nosotros llevemos más fruto. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la sabiduría y el entendimiento. Solamente te rogamos que nos sigas ayudando para poderla cumplir, Señor, para poder ir siendo transformados, Señor, a ese modelo perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Perdónanos, Señor, cuando hacemos las cosas que a usted no le agradan. Límpianos, Señor, y sabemos que el que va a perfeccionar su obra en nosotras es usted, en nosotros, en todo lo que es tu iglesia, en quienes pertenecemos al cuerpo de Cristo. Esto es la iglesia del Señor. Sigue ayudándonos, Señor, para que, animados en el estudio de la palabra, podamos tener más conocimiento de ti, Señor, y amarte más, Señor, por ese amor tan grande que tú muestras para con nosotros, Señor. Como lo dice Romanos 5, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo, Señor, ese verbo está en gerundio, porque ¿quién no peca, Señor? Todos pecamos de hecho, de acción o de omisión. Todos los días del mundo tenemos que pedirte que nos limpies, que nos laves, que nos perdones. Y que gracias a tu maravilloso espíritu que trae la convicción de que hemos cometido pecado, podemos por medio de la oración y del arrepentimiento ponernos a cuentas contigo, Señor.
Gracias, Señor, en este día. Recibe el honor, la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludos.